En Colmundo Radio, La Balanza. Déjeme yo paso uno de los puntos escabrosos, doctor Molano. La violencia contra los niños, la vulnerabilidad. ¿Cómo frenar el maltrato infantil? Pues nos ha dolido mucho, nos ha consternado las cifras, pero sobre todo lo simbólico de los hechos que han sucedido este principio de años. Cuando uno mira en los casos de pólvora, los casos de balas perdidas y la violencia contra los niños en este primer mes, además de la cifra que dio el Instituto Nacional de Salud de niños muertos violentamente en el primer mes del año, más de 105, pues queda uno consternado. Pero aquí hay que separar dos cosas. Uno es una cifra que no debería existir, ningún niño debería sufrir en Colombia de violencia, ninguno. Pero lo otro es que comienza a evidenciarse una violencia sobre la que muchas veces el país no habla. El país habla de la violencia del conflicto, del número de atentados terroristas, de los niños en las minas, antipersona. Pero hay una violencia al interior de la familia que ha emergido como uno de los grandes retos que tenemos como sociedad. ¿Cómo logramos tener una mejor dinámica familiar? ¿Cómo esa violencia genera ese tipo de problemas? Y eso ha generado pues más denuncia, más seguimiento de los medios de comunicación y más preocupación ciudadana. Y cuando nosotros revisamos nuestras cifras y se evidencia, por ejemplo, que el año pasado de los procesos de restablecimiento, 3 de cada de 4 procesos en que nosotros estuvimos desarrollando actividades, 3 fueron infringidos por la propia familia. Significa que es necesario hacer un esfuerzo adicional en cómo mejoramos esa dinámica familiar. Y son varios los factores que están influyendo y lo que nosotros hemos venido haciendo y tenemos que reforzar. En primer lugar, es una familia que no es totalmente funcional y no asume sus corresponsabilidades en relación con lo que debe ser su papel en la formación, en las pautas de crianza de esos niños. Y eso, por ejemplo, un factor es el embarazo adolescente. El embarazo adolescente, cuando una niña tiene menos de 18 años, inclusive a los 14, a los 15, a los 16, desde ahí se genera un problema, porque muchas veces el niño no es deseado, no es planeado, no se genera un vínculo afectivo. Uno va a un centro de desarrollo, un centro de recuperación nutricional del ICBF. Yo estuve hace poco, ahora en enero, en el de San Onofre, en Sucre, y había 13 niños en el centro de recuperación nutricional. Uno podría decir que casi 5 de ellos, 6 de ellos eran hijos de mamás de entre 15 y 14 años, porque allí no se ha podido generar un vínculo, hay un problema de cuidado de nutrición de ese niño y se requiere, por eso, hacer un esfuerzo fundamental en esa prevención. La segunda característica es el rol de la comunidad en general frente a esta violencia, en donde se considera que todavía el niño puede ser utilizado, manipulado porque es un pequeño que no tiene derechos. Resulta que no, debe tener derechos y la comunidad debe denunciar, sobre todo si es en la misma familia, porque así se permite proteger. ¿Usted ha tenido oportunidad? Es que, a ver, esta es la cifra. O sea, el 70% de los casos de violencia contra niños se genera en la propia familia. ¿Usted ha tenido oportunidad de hablar, digamos, con un papá maltratador o una mamá maltratadora que dice por qué actuaron contra un ser que es el que uno ama, es el referente de la vida de cualquier persona? Recientemente pues, conocí un caso en que es un poco como lo que evidencia cuando a mí me preguntan mucho es que uno por qué no le puede pegar a sus hijos. Pues lo que a mí me preguntan de todos lados es que ustedes en el ICF dicen que ya no se le puede pegar a sus hijos, y en este caso era un señor que había realmente maltratado a su hijo, y cuando se le preguntó a usted por qué lo hizo, dijo, no, es que ese día tenía mucha rabia, y entonces pues yo quería lo que digo, y en esos momentos de ira, de no control, porque no se puede controlar el hijo, se pierde el control y se pasa al otro lado. O sea, el papá en ese momento estaba totalmente arrepentido, estaba consciente. Y el segundo factor que señalaba el señor, y nos lo dijo un niño al alcalde de Sopó, el otro día en esta reunión que hicimos con todos los alcaldes, dijo, es que el que más hace que mi papá me vulnera los derechos es el alcohol. El alcohol que se consume al interior de las casas cuando un papá se emborracha, lo que hace que genere es una violencia muy fuerte. Y finalmente, pues hay algunos factores estructurales en relación con la violencia, y es que no se considera al niño con derechos. Un niño se considera es mío, es mi propiedad, y puedo hacer con el niño lo que yo quiera. Como si fuera un objeto. Un objeto, no un sujeto de derechos. Hable de dosis mínima de drogas sintéticas, se va a aumentar el consumo, infortunadamente, en Colombia. ¿Usted cómo ve ese debate? Pues yo creo que este es un debate de profundas repercusiones en esta nueva aproximación que se quiere tener con el Estatuto Antidrogas,
y nuestro papel en el ICBF es señalar cómo esta política afecta o potencia la capacidad de un niño y los riesgos que puede tener sobre los derechos de los niños. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos, y es donde debemos asegurar que el Estatuto Antidrogas cubra esa posibilidad, es ¿qué tan preparadas tenemos a las familias para asegurar que sus niños y sus niñas tengan esa libertad o tengan esa posibilidad? Porque ahí es donde se debe garantizar que ese niño o esa niña, ese adolescente, inclusive ese adulto, pues tenga esa protección, porque esa libertad después debe ser bien manejada. Y por eso el énfasis tiene que estar en la prevención, o sea, el esfuerzo grande tiene que ser en la prevención. ¿Cuáles son esos factores? Yo ayer precisamente en esta discusión, este debate, llamé a nuestros defensores de familia, llamé a los psicólogos expertos, llamé a los expertos, oiga, ¿qué está generando este tema? ¿Qué pasó después de que se disminuyó la dosis mínima con la despenalización de la marihuana? Y un poco lo que se evidencia es que ahí hay unos factores, primero sociales, que hoy están presionando mucho el consumo, unos factores psicológicos en los niños, y hay unos factores culturales que influyen en este consumo. Entonces tenemos que preparar familias que ayuden a manejar esa característica. Y lo segundo, tiene que ser un esfuerzo grande también en la rehabilitación. En eso yo sí le apuesto mucho a lo que define el estatuto, que la rehabilitación tiene que ser una fuente fundamental de apoyo y de recuperación, pero yo sentiría que eso tiene que ser realmente una prioridad para el sector de la salud. Uno aquí en el ICF se encuentra en un sector de la salud que no está metido con ese tema, y hay que hacer que realmente sea efectivo lo que se define en esos centros de rehabilitación a nivel municipal, porque no es una cuestión de que el post de una charla o que permita que haga una charla un psicólogo, sino esto hay que hacer un trabajo serio, y es uno por uno de estos muchachos y sus familias incorporadas. Por eso esta es una decisión de grandes complejidades, y que si es tomada en su conjunto, pues debe trabajar en la familia, de trabajar en la prevención y de trabajar mucho en la rehabilitación de forma contundente, pero es un paso que debemos hacer, si se va a hacer así, de forma contundente entre todos, para asegurar que sea realmente efectivo. Estamos hablando de una simple proyección, es decir, de un borrador que se está haciendo por parte del gobierno y que va a ser presentado al Congreso de la República. El objetivo es simplemente que las bancadas políticas hagan el debate, que la academia también participe, y posteriormente, sin duda alguna, en las sesiones ya del Congreso en sí van a tomar decisiones, se va a estudiar este proyecto. Si usted lo llama al Congreso y le dice: doctor Diego Molano, denos su opinión, fije su posición aquí, ¿qué posición asumiría sobre el tema de este tema tan controvertido de la droga sintética y la dosis mínima? Lo que vamos a llevar es precisamente la posición del ICF a partir de la experiencia, y lo queremos llevar inclusive en el Consejo de Política Criminal. La próxima semana se va a discutir, y es poder evidenciar. Miren lo que pasó aquí con la disminución o cuando se despenalizó la dosis de la marihuana. O sea, ¿qué efectos tiene? Si lo vamos a abordar y se va a trabajar, tendrían que estar dadas estas otras condiciones en el trabajo con la familia, en el trabajo con la prevención y en el trabajo con la rehabilitación. De hecho, como se ha señalado aquí, ya de hecho está dado, porque la Corte Constitucional ya la situación pues la ha definido. Aquí lo que se está es agregando una tipología más, que son las de éxtasis o estas que están, esas en términos del consumo de los niños son las menores, porque del consumo de los niños es más grave la marihuana. La última encuesta muestra que de los menores de edad, el 7% consume marihuana, cocaína el 2.6% y éxtasis es alrededor del 1%. O sea que la preocupación fuerte debe estar en los otros, inclusive el alcohol es una mayor preocupación. 40% de un menor de 18 años ha consumido por lo menos una vez alcohol y mantiene su consumo a lo largo de un año. O sea que aquí el esfuerzo de esta discusión debe ser visto en su conjunto, y esa es la posición que llevaremos allí. Sobre todo queremos hacerlo mucho desde la práctica, desde lo que estamos viendo nosotros a diario en nuestros centros e instituciones de protección, de lo que ven nuestros defensores de familia, de lo que ven nuestros psicólogos, ¿sí?